Hoy vengo a hablaros desde un punto de vista un poco más intimista que otras veces. Y es que el pequeño espacio que ocupo en Internet me ha llevado a pensar en qué he encontrado en todo este tiempo que llevo en estas plataformas y en qué han experimentado otros compañeros que también crean contenido en redes sociales. Es decir, a qué se han tenido que exponer por decir y hacer las cosas que quieren, como hace cualquier hombre cis blanco hetero. Hay mucho que decir sobre este tema y vamos a abarcarlo de una forma muy amplia, pero focalizando en dos partes. Por un lado, en la hostilidad que se vive en Internet y por otro lado, en la necesidad de buscar refugio, de crear espacios seguros y tranquilos. Primera parte, la hostilidad en Internet. Antes de entrar en materia, hay que dejar bien claro una cosa, y es que Internet, el mundo digital, no es una realidad aparte de la material, donde lo que ocurre allí no nos afecta como personas. No, es un espacio más en el que habitamos, y aunque al principio se esperaba que fuera un sitio donde crear una sociedad mejor, al final se ha impuesto el modelo capitalista, neoliberal, productivista y patriarcal que tenemos en el mundo analógico. Por lo que es importante tener en cuenta que en las redes sociales, en Internet, también sufrimos las mismas violencias o de un carácter un poco distinto de las que vivimos en el mundo analógico. Y esto es importante porque necesitamos poder identificar este tipo de violencias para poder entender nuestro malestar, para entender que lo malo que nos ocurre en Internet traspasa la pantalla. Si nos agreden en redes sociales, nos va a afectar. Y punto. Bien, todo lo que veremos aquí son cosas que también pueden ocurrir en el mundo analógico. Lo que ocurre es que por las características de gran unión y difusión que tienen las redes sociales, creo que el efecto se maximiza o se intensifica cuando ocurren en Internet. Y es que ahora es más fácil que nunca conseguir algo de relevancia, no digo hacerse famoso, pero sí darte a conocer entre gente con la que no tienes ninguna relación. Como decía Fisher, la tecnología ha permitido que el contenido, no solo la música, llegue a muchísimas más personas. Por lo que, por ejemplo, cada vez hay grupos de música con muchos más seguidores que los de la generación anterior, ¿no? Pasando por Elvis Presley, que tenía muchas seguidoras, pero no tanto como los Beatles, que batieron muchísimos más récords y que ya no tiene nada que ver con el alcance que tienen grupos de K-pop como BTS. También es cierto que en Internet hay una parte de deshumanización de cara a las otras personas y que las grandes plataformas no crean ninguna estructura de protección para las víctimas de violencia en Internet. Bien, voy a daros algunos ejemplos de violencias en Internet que tenéis recogido en un decálogo que hicieron en Pícara Magazine. Una de estas formas de violencia sería el doxing, que se trata de recuperar información antigua de tu perfil, muchas veces información que tú tienes en privado y que se utiliza para exponerte y para criticarte. También, claro está, los mensajes no autorizados. También tenemos el sea-lioning, que se trata de cuestionar aquello que una persona ha compartido, es decir, hacerle preguntas sobre eso, pero intentando ridiculizarla y para minar su autoridad. Y bueno, qué decir, ser famoso en Internet no quiere decir que tengas más dinero, que tengas unas mejores condiciones materiales, como bien recogía Rocío Quillabaman en este fragmento del Memefest. Eso que estoy viviendo, ¿no? La gente se piensa que tengo 90.000 seguidores y que tengo 90.000 euros. O sea, no tengo 90.000 euros, no tengo 90.000 euros. Si me diese un euro cada vez que digo eso, me darían 13 euros. Nos echan de Internet. El caso de Lindsay Ellis. En las últimas semanas hemos visto cómo Lindsay Ellis dejaba Internet por las críticas que estaba recibiendo a raíz de un tuit donde bromeaba sobre cómo la fantasía Young Adult se parecía mucho a Avatar The Last Airbender. Parece unanimidad que muchos fans se enfadaran con ella o la criticaran por este tuit, pero yo creo que solo fue la gota que colmó el vaso. Al final, ser una mujer en Internet que ocupa un espacio principalmente ocupado por hombres, es decir, un espacio muy masculinizado, es difícil. Primero porque siempre te van a cuestionar por el mero hecho de ser mujer, ¿no? La típica cosa que creo que nos ha ocurrido a todas cuando llevamos una camiseta de algún grupo famoso de rock, que siempre tiene que venir el tío de turno a preguntarte si realmente conoces alguna canción o lo llevas porque queda bien y está de moda. Bueno, y esto solo sería la punta del iceberg como con otras violencias que hemos visto, ¿no? Yo en mi caso, como mujer que crea contenido en Internet de filosofía, que es un ámbito muy masculinizado, siempre siento que necesito aportar muchas más fuentes que otra persona que hable del mismo tema para poder protegerme en esas fuentes, para poder decir, mira, no, yo digo esto, pero porque está aquí referenciado en este artículo, en este libro. Bueno, son estas inseguridades que creo que acompañan a las mujeres y a todas las personas de colectivos minorizados, como vamos a estar analizando en este vídeo. Bien, el
caso es que finalmente, en diciembre de 2021, Lindsay Ellis dejó Twitter y YouTube. Y es que en YouTube ella llevaba a cabo su tarea de videoensayos. De hecho, creo que se la considera la primera creadora de vídeos de videoensayo en YouTube. Y consiguió salir del vídeo prototipo que existía de Dude Yells at Screen, que básicamente eran nerds quejándose de la introducción de miradas feministas y antirracistas en las series y cómics de su infancia, y lo convirtió en un espacio más de reflexión a raíz de todos estos contenidos del mass media. Que, a ver, hay que decir también que, claro, todos estos Dude Yells at Screen crearon su identidad y su refugio justamente en todas estas series, en todos estos ideales de masculinidad, ¿no? Y de ahí también construyeron la idea esta típica de que el nerd tiene miedo a hablar con mujeres y todas estas cosas que vemos muy bien ejemplificadas en series como Big Bang Theory. Y que si queréis leer más sobre ello, os animo otra vez a recuperar el libro de Proyecto Una, Leia, Rihanna y Trump. Evidentemente, Lindsay Ellis no es la única que ha dejado su canal de difusión, su altavoz, para ganar en salud mental. Y es que la frase es clara: no nos vamos, nos echan. Para mí el símil sería con una carretera de 2 carriles donde tú vas tranquilamente a una velocidad constante por la derecha y tienes a un tío pegado detrás haciéndote luces para que corras más. O cuando vas a avanzar a un coche que va más lento que tú y cuando te pones a su mismo nivel, a su lado, empieza a acelerar para que no lo puedas pasar. Y es que habitar las redes sociales siendo mujer o persona de un colectivo minorizado es como conducir por una carretera llena de testosterona y masculinidades heridas. Creo que incluso para el sector más feminizado de las influencers también impera una fiscalización constante y un control sobre los creadores. En resumen, nos desgasta habitar estos espacios tan masculinizados. Pero no estar, según para quién, también se puede considerar como un privilegio, ya que tú estés presente en estas redes sociales te va a llevar a que te contraten o que no te contraten. El ser visible en internet es un espacio más que tú tienes para dar difusión a tu obra y a tu contenido. La verdad es que yo soy una gran defensora de estos espacios y llámame naif, pero aún creo que podemos hacer de ellos espacios habitables. Pero también, como comenta Blissy en este hilo de Twitter, hay algunas estrategias que podemos llevar a cabo para intentar estar más tranquiles en este internet, ¿no? Si bloqueamos a los matones, que decía Fisher en su ensayo Salir del castillo de vampiros, el texto que escribió cuando dejó Twitter, podemos intentar habitar un Twitter o una red social, cualquier otra, Instagram, YouTube, la que sea, de una forma más pacífica. Evidentemente no es la solución, porque al bloquear a muchas personas de forma masiva, de personas que te pueden llegar a hacer críticas a tu contenido o que directamente van a hacerte daño, van a insultarte, también haces que no llegue el contenido a muchísima más gente, a público potencial que sí que le podría interesar, ¿no? Por lo que evidentemente esta no es la solución a este problema, pero sí que nos va a ayudar a ganar un poco de salud mental si nos está atacando muchísimo. Bien, creo que está quedando muy claro que Internet es un sitio mucho más hostil para las mujeres y las personas de colectivos minorizados, porque los hombres siguen siendo los que acumulan más poder. En este caso se podría asociar el poder al impacto que tienen, ya que bien es sabido que las personas que más ingresan en Twitch, por ejemplo, son hombres, y si hay mujeres, la mayoría tienen que pasar por los códigos patriarcales de sumisión, como es el de potenciar su sexualidad para conseguir relevancia. Y todo esto me hace pensar en 2 textos concretos que se hicieron bastante populares, creo que en 2017. Uno de ellos es Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit, de donde se popularizó bastante el término del mansplaining, de cuando una mujer explica una cosa y luego viene un hombre a explicarle lo mismo que acaba de decir. Y luego en el texto de Mary Beard de La voz y el poder de las mujeres, donde dice esta frase: estás en una reunión, haces una aportación, hay un breve silencio y después de unos cuantos segundos incómodos, un hombre o otro reprende el hilo justo donde lo había dejado. Lo que decía es que es exactamente como si no hubieras abierto la boca. Esto que describía Mary Beard seguro que lo habéis experimentado, ya sea en el instituto, en la universidad o en cualquier asociación o colectivo en el que hayáis estado que fuera un espacio mixto. Y es que la táctica que usaban los hombres en ese punto era simplemente ignorarnos para silenciarnos, ¿no? Hacer ver que no nos han escuchado como para pasar por alto nuestra aportación, ¿no? Que muchas veces tampoco se daban cuenta, ¿no? Pero esto me ha pasado y es que es muy fuerte, las sensaciones de que no existes o de que no has aportado nada. Pero bueno, el caso es que en Internet no nos ignoran, porque se han dado cuenta que ignorarnos simplemente nos permite seguir ampliando nuestro canal de difusión y llegar a mucha gente, ya que al final Internet permite esto, ¿no? Crear redes y llegar a mucha más gente que lo que haces con el espacio público analógico. Y es que no sé si es por la deshumanización o porque realmente se ven amenazados en su espacio de poder, que es Internet, pero en Internet no nos silencian, nos atacan. Y lo hacen a través de ridiculizarnos, de insultarnos, de agredirnos. Espacios fuera del mainstream. Hablar en paréntesis. ¿Es irse la solución?
Bien, esto va a depender de cada cual, de la situación que estemos viviendo, de lo que sintamos en ese momento o la presión a la que estemos expuestas, por lo que no puedo vaticinar yo aquí nada de lo que tenemos que hacer. Pero lo que sí me ayuda y encuentro relevante compartir es la idea del hablar en paréntesis. Y es que últimamente me he dado cuenta de que hablo mucho en paréntesis. No solo cuando hablo en voz alta y de golpe bajo un poco la voz para hacer alguna aportación extra, ¿no? Sino también en los grupos de WhatsApp y hasta en los mails del trabajo. ¿Y qué? Me diréis. ¿Y qué? No, porque esto es algo muy importante. Vamos a verlo. Plataformas menos tóxicas. Se está produciendo muchísimo contenido en plataformas que no potencian tanto la interacción y que por tanto no facilitan que se generen mensajes de odio o cadenas de mensajes de odio como si nos ocurre en Twitter o en YouTube o en Instagram o en TikTok. Y es que, a ver, al final estas grandes plataformas lo que quieren es que haya mucha interacción para que la gente esté mucho rato ahí dentro, para que los anunciantes puedan vender sus cosas y ahí estemos enganchados horas y horas. Por lo que más nos mueve a interactuar al final son las cosas viscerales, lo que nos mueve la emoción. ¿Y qué emoción es más fuerte que el odio? Pues bueno, ninguno. Uno de estos espacios de los que os quería hablar y que me parecen muy interesantes y que asocio muchísimo a lo que hago yo de hablar en paréntesis son las newsletters, una especie de cartas digitales que se envían en nuestros correos y donde muchos comparten ideas, reflexiones e historias. La newsletter te habla de una forma más intimista que lo hace cualquier artículo en un medio grande. Precisamente por eso también fue un recurso que usaron muchos periodistas cuando quisieron marcharse de grandes medios que les tenían precarizados. Que mucho de este contenido también se ha generado en Patreons privados donde la gente directamente se suscribe, paga una cuota mensual y así tiene acceso al contenido. Y así como Querido Michele de Natalia Ginzburg o los emails que se enviaban las protagonistas de ¿Dónde estás mundo bello? De Sally Rooney, nos volvemos a encontrar con la literatura epistolar en nuestros correos. Otro medio en el que hay mucha gente escribiendo y comentando sus ideas de forma bastante más tranquila y relajada que las redes que hemos hablado antes es Medium, y que creo que coge un poco el relevo de lo que había sido WordPress y Blogspot. Y es que, bueno, el simple hecho de ocupar un espacio o un dominio que es mucho menos transitado, hay mucha menos gente utilizándolo, y hace que sea más relajado ese sitio, en el que te veas menos expuesta. Y sobre todo, donde no llega la monetización del odio, que lo llevan a cabo sobre todo creadores de contenido de la derecha, que básicamente se dedican a parasitar contenidos de otras personas para ridiculizarlas. Otro modelo que ha ganado terreno en los últimos años son los podcasts, que ahora yo creo que en el mundo hispanohablante ya estamos un poco saturados de podcasts, pero aún así es un medio muy utilizado para compartir, seguir compartiendo ideas y seguir abriendo nuevos debates de una forma no tan mainstream y no tan expuestas. Y es que los podcasts son pequeños programas radiofónicos de cualquier tema que te puedas imaginar. De hecho, hay algo que al final ocurre en todos estos medios, y es que a pesar de no ocupar un espacio mainstream, de hacerse en un rincón de internet, han llegado a tomar el sitio de los grandes programas. Y lo digo porque así creo que podemos leer los premios Ondas a Estirando el Chicle y Deforme Semanal. Pero también hay otros podcasts de alcance más pequeño, como por ejemplo Personal y Político de Sara Ribeiro, y creo que justamente su podcast, con esta idea de personal y político, recoge uno de los claims de las feministas de los años 70, de lo personal es político, de los grupos de autoconciencia. Y si pensamos que hay redes mainstream que se salvan, como por ejemplo Wikipedia, me parece que tampoco es mucho el caso. Es por esto que también se abrió este espacio de art+feminism, que quiere ser una alternativa feminista a Wikipedia. Con todo esto no quiero defender una retirada del mundo, una retirada de todas las redes populares de internet, no, nada de eso, sino que creo que simplemente hay que buscar aquello que mejor se adapte a cada cual. Aunque es cierto que una vez te has expuesto y has sido objeto de burla y crítica, es difícil volver a evitarlo e incluso volver a habitar tu espacio, el espacio que tú habías ido creando con el tiempo. Y es por esto que es muy lícito marchar o, claro, decir que nos echan de internet. Lo ideal sería poder evitar esto a través del apoyo mutuo, de crear redes de apoyo entre creadores. El caso es que esta idea de los paréntesis, de hablar en los paréntesis, de estos espacios que no son una fuera, ya que están politizados, pero simplemente están al amparo de una cubierta que los esconde del foco mediático, me recuerda a los grupos feministas de autoconciencia que nacieron a finales de los 60 y principios de los 70. Se trataba de colectivos no mixtos creados para que las mujeres pudieran hacer un análisis colectivo de la opresión patriarcal, crear una red de apoyo entre las violencias y simplemente poder conocerse a sí mismas. Os las explicaré mejor en un vídeo que ya vincularé por aquí más adelante.
pero me parecía que el paralelismo era suficientemente interesante como para ser mencionado en este vídeo. A veces se habla de los paréntesis para hacer suspensión de juicio, ¿no? Como que tú no estás viviendo en el tiempo que estás en el paréntesis, cuando creo que no, que justamente estás ahí con tu opinión, siendo tú misma, simplemente que no lo estás mostrando tan afuera, no estás externalizando tu forma de ver el mundo, solo en un grupo más reducido. Y creo que estos rincones menos ruidosos, con menos alcance, tienen realmente un gran poder de empoderamiento y de transformación social posterior. No se trata de estar solamente en uno de estos espacios, es evidente que hay confluencias y que también se publican los contenidos de las newsletters, de los blogs Medium en Twitter también, pero el alcance que tienen evidentemente es muy distinto también. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, en la descripción encontraréis la bibliografía que he utilizado para el guión de este vídeo, por si queréis profundizar en algún tema o cuestión. Y nada, espero que hasta pronto.